A continuación, asistiremos a la presentación de un gran referente internacional, el Dr. Víctor Ruggeri. Además de su brillante trayectoria como médico especialista en neurología pediátrica, el Dr. Ruggeri es escritor, editor y coautor de libros, capítulos, artículos y publicaciones científicas internacionales. Dirige el Diplomado Internacional en Autismo de la Universidad de Burgos y la Fundación Garraham. También el Comité de Educación de la Academia Iberoamericana de Neurología Pediátrica y es miembro del Comité Científico de la Fundación Garraham. Ex asesor médico ejecutivo y ex jefe del Servicio de Neurología del Hospital de Pediatría Garraham, nos honra con su presencia y con el tema por demás de complejo y necesario de abordar: autismo, depresión e ideación suicida. Bienvenido, Dr. Ruggeri, muchísimas gracias por su participación, lo escuchamos atentamente. Hola, ¿qué tal? Es un gusto y un placer estar compartiendo esta charla con ustedes en este segundo Congreso Internacional de Autismo y Diversidad. Yo soy el doctor Víctor Ruggeri y quiero muy especialmente agradecer a Ramiro Mitre y a todo el grupo organizador de este congreso. Realmente para mí es un placer estar compartiendo esta charla con ustedes. Me toca a mí hablar hoy de autismo, depresión y riesgo de suicidio. Y creo que es un tema que lo elegí porque es un tema poco abordado y es un tema que debería jerarquizarse sin ninguna duda, sobre todo a partir de que vamos viendo cada vez niños que pasan a la adolescencia y a la vida adulta y van a tener riesgos de depresión y obviamente riesgo de suicidio. O sea, tomar conciencia de esto fue como en su momento cuando empecé en los años 2014 a hablar de autismo en mujeres, donde no muchos hablaban y que creo que fue un momento en que se hizo ebullición posteriormente respecto a autismo en mujeres. Este es otro tema muy importante que debemos hablar y no debemos dejar de tener en cuenta porque es fundamental para el futuro y la calidad de vida de las personas. Para todos aquellos que tengan interés en leer sobre este artículo, pueden bajarlo gratuitamente. Justamente yo cada vez que doy una conferencia en general está respaldada por una publicación que ha hecho con revisión de evaluadores externos. Esta publicación es del año 2020 en la revista Medicina Buenos Aires. Se puede bajar gratuitamente y dice esto y mucho más de autismo, depresión y riesgo de suicidio de lo que voy a hablar hoy en esta charla. Por un lado, entonces, un poco las definiciones. El autismo es un desorden del neurodesarrollo caracterizado por una alteración cualitativa en la interacción social y la comunicación asociada a intereses restringidos y conductas estereotipadas. Su prevalencia, según el CDC en 2020, es de 1 en 44 niños. Es probable que estas variaciones puedan ser, en Europa, por ejemplo, se habla de 1 en 100 o 1 en 120. Bueno, de cualquier manera, la prevalencia es muy alta. La relación varón-mujer es 4:1 y probablemente también acá haya un subregistro en mujeres y según algunos trabajos que yo he hecho, la relación nos han dado, por ejemplo, una relación 2:1, que me parece que es más lógico. Creo que hay un subregistro en mujeres por diversos factores. Esta condición va a acompañar a las personas a lo largo de toda la vida con variaciones en su evolución. Y este es otro elemento fundamental a tener en cuenta, porque el concepto de la variación de evolución va a ser también entender distintas etapas, distintas necesidades, aparición de fortalezas y otras debilidades y necesidades que tenemos que tener en cuenta, incluso de la depresión, como vamos a hablar hoy. Es una condición heterogénea entre las que pueden identificarse una entidad médica neurológica específica entre un 30 y un 40% de los casos, dependiendo de las poblaciones estudiadas y obviamente la profundidad de los estudios realizados. Y no es menor identificar digamos, una entidad porque puede permitir un asesoramiento genético adecuado, puede permitir conocer cómo pueden evolucionar o qué complicaciones puede tener conociendo la base genética, por ejemplo,
ejemplo, de lo que está sucediendo. Puede asociarse a problemas médicos como epilepsia, disfunciones gastrointestinales, trastornos del sueño, etc. Otros trastornos del neurodesarrollo, como deterioro del lenguaje, discapacidad intelectual, disfunciones sensoriales, TDAH, torpeza motriz, o trastornos neuropsiquiátricos como ansiedad, bipolaridad, depresión, esquizofrenia, trastorno obsesivo compulsivo, trastornos de conducta como impulsividad, entre otros. Se estima que aproximadamente el 50% de las personas con autismo padecen algún trastorno mental a lo largo de su vida. Y entre los trastornos mentales obviamente tenemos la depresión. Si bien aquí pongo 50%, algunos autores hablan de hasta un 70%. También tenemos obviamente la catatonía, que no está puesta aquí y que también es bastante importante a reconocer en la adolescencia, pero el TDAH y la ansiedad marcan también un factor muy alto, un 60% de ambos, y estos son temas que son mucho más hablados habitualmente y se ha escrito mucho. Trastornos de conducta en un 12%, trastorno obsesivo compulsivo en un 9%, bipolaridad en un 5% y psicosis en un 4%. Por eso elegí depresión, porque tiene una alta prevalencia y se habla mucho menos y se evalúa mucho menos que otros de los trastornos que son también comunes. La depresión es un trastorno mental frecuente que padecen más de 300 millones de personas en el mundo. Afecta más a las mujeres y es la principal causa mundial de discapacidad. Se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, de sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. La depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo o en la escuela y la capacidad para afrontar la vida diaria. En su forma más grave incluso puede conducir al suicidio. Si agarramos el DSM-5 y su clasificación, podríamos decir, en los niños de 6 a 18 años se lo denomina trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo, y ahí podría ir a trastorno de depresión mayor, podría ser un episodio único o un episodio recurrente, y tener trastorno depresivo persistente, trastorno disfórico premenstrual, etcétera, etcétera. Lo importante es tener en cuenta esta clasificación y esta puntualización entre los 6 y los 18 años. Cuando uno habla de cómo diagnosticarla, cómo lo clasifica el DSM-5, dice 5 más de los síntomas siguientes deben estar presentes la mayor parte del día durante al menos 2 semanas y representan un cambio de funcionamiento previo. O sea, hay un cambio en la persona que está padeciendo esto y aquí en estos aspectos de su conducta. Y entonces ánimo depresivo, pérdida del interés o la capacidad para el placer, pérdida o aumento de peso, insomnio o hipersomnia, agitación o enlentecimientos psicomotores, fatiga o pérdida de la energía, sentimientos de inutilidad o de culpa, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o indecisión, pensamientos recurrentes de muerte o suicidio, planes o tentativas de suicidio. Como ven, 5 o más de estos elementos nos permite pensar en un diagnóstico de depresión. Ahora bien, tenemos el DSM-5-TR que se ha evocado este año, ha aparecido este año, y hay algunas cosas que me interesan puntualizar para tener en cuenta a futuro, sobre todo en el autismo. Lo que se denomina trastorno de duelo prolongado. Es una respuesta de duelo persistente durante más de 6 meses en el caso de los niños. Son síntomas que interrumpen significativamente el funcionamiento diario de una persona y tiene experiencias que no pueden atribuirse a otra condición como a un trastorno depresivo mayor o a un trastorno de estrés postraumático. Es interesante porque este duelo prolongado se ha observado, por ejemplo, en familiares, adultos o niños que han padecido fallecimiento de familiares durante el periodo de COVID, el periodo de pandemia y encierro, con lo cual es un tema interesante que se ha agregado en el DSM-5. Otro cambio respecto de esto es el trastorno del estado de ánimo no especificado, que estaba en el DSM-4 revisado, no estaba en el DSM-5 y se ha vuelto a incluir. Y esto es aquellos cuyos síntomas no se ajustan perfectamente a los trastornos bipolares o depresivos. Esto es importante, pues es distinguir entre el trastorno bipolar y los trastornos depresivos muchas veces lleva largo tiempo y entonces hay que tener algo, por lo menos para llamar la atención de la posibilidad de que esto exista.
autolesiones no suicidas. Este es un punto muy, muy importante porque vamos a ver más adelante cómo las autolesiones nosotros las tomábamos siempre y nunca la teníamos como una ideación suicida. Y es cierto, en un chico con una discapacidad intelectual, pero es probable que estas autolesiones no tengan una carga de una enfermedad de salud mental asociada por ideación suicida. Entonces, debido a que no todas las personas que se han autolesionado lo han hecho con la intención de terminar con su vida, entonces se las agrupa en tendencias suicidas, podría desdibujar totalmente las evaluaciones realizadas por los profesionales tratantes. Entonces trataron de poner que puede haber autolesiones que no tienen relación con conductas suicidas. Me parece importante incluir estos cambios porque tienen que ver con los temas que estamos hablando hoy, ¿no es cierto? Además se han incluido códigos diagnósticos de conducta suicida sin presencia de otros trastornos de salud mental, cosa que no es menor. Y vayamos a lo que se dijo en el autismo. El DSM-5 indicó que un diagnóstico de autismo requiere déficits persistentes en la comunicación social y la interacción social en múltiples contextos, cómo se manifiesta lo siguiente, o sea, déficit en la reciprocidad socioemocional, en los comportamientos comunicativos no verbales utilizados para la interacción social y en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones. En este caso, cuando uno revisa el texto revisado del DSM-5, agrega dos palabras, aquí figuran cuatro, pero agregan dos palabras, como se manifiesta por todo lo siguiente, o sea, por todos los elementos. O sea, se concreta así acerca de que si el diagnóstico de autismo requiere alguno o todos los déficits complementarios. Y es importante, ¿no es cierto? O sea, todo lo siguiente. Y por otra parte, el segundo cambio en el DSM-5 revisado es que se saca la palabra especificadores que pueden acompañar a un diagnóstico, o sea, describe las palabras especificadores. Es decir, en el DSM-5 aconseja especificar si el trastorno del espectro autista está asociado con otro trastorno del neurodesarrollo mental o del comportamiento. Fíjense qué interesante que en el revisado posibilita diagnosticadores que los diagnosticadores indiquen problemas concurrentes, aunque por su intensidad no puedan ser denominados comórbidos. Interesante porque flexibiliza un poco las situaciones conductuales o asociadas y es muy interesante. No obstante, hay algunos expertos que dicen que es poco probable que dos palabras nuevas y un cambio de texto en la Biblia de Diagnóstico de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría afecten la práctica clínica. La realidad es que yo recuerdo cuando veía niños, antes de que el DSM-4 dijera que no podía diagnosticarse TDAH en un niño con autismo, y uno diagnosticaba cuando trabajaba seriamente y observaba a los niños TDAH y autismo. Bueno, acá es lo mismo, uno tiene que usar el sentido común, la clínica, la observación, y el DSM-5 nos sirve realmente como una guía, y eso es lo importante, y prima la clínica obviamente. Vamos a hablar entonces ahora un poco de autismo y depresión, habiendo hecho todas estas introducciones. Las personas con autismo tienen 4 veces más posibilidades de desarrollar depresión que la población general. Es la afección de salud mental más común en personas con autismo. Tiene una tasa de prevalencia, como decía antes, de hasta el 72%. El 43% de 70 niños con autismo entre 8 y 18 años cumplían criterios para trastorno depresivo mayor y, sin embargo, ninguno había sido diagnosticado, según este trabajo tan interesante de Vitsica y colaboradores en el 2015. Por otra parte, la depresión es más común en mujeres con autismo que en varones. Y esto probablemente esté relacionado a que en general se hace un diagnóstico más tardío, a que los abordajes no son tan adecuados para las mujeres, a su propia conciencia de dificultades sociales e incluso por la tendencia a camuflar sus síntomas para encajar mejor socialmente. Los que tengan interés pueden leer este artículo que publiqué en el año 2016, Autismo en mujeres, aspectos clínicos, neurobiológicos y genéticos. Es muy fácil, pueden bajarlo por revista Neurología, toman el título y lo pueden bajar gratuitamente como elemento complementario. Es fundamental considerar la posibilidad que una persona con autismo sufra depresión. Esto es muy importante. Debemos estar alertas sobre la posibilidad que la padezcan. No considerar que todo lo que expresan conductual y cognitivamente está directamente relacionado al autismo. Saber que la depresión puede no manifestarse de la misma manera que en las personas con desarrollo típico.
y obviamente desterrar el concepto que las personas con autismo no pueden sentir emociones fuertes, como depresión, tristeza, angustia, desesperación. ¿Y cómo se manifiesta la depresión en el autismo? Bueno, justamente puede expresarse en forma diferente que en aquellos con desarrollo típico. En ellos, la depresión puede evidenciarse con inquietud o insomnio y manifestarse con sentimientos de tristeza. Manifestarse con sentimientos de tristeza. Fíjense que sobre 118 niños entre 9 y 13 años, comparados con 2016 controles a través de un cuestionario que evaluaba depresión, ansiedad y trastorno obsesivo compulsivo, en los niños con autismo, los síntomas de insomnio y ansiedad por separación tendían a coexistir, estando más estrechamente relacionados a características de la ansiedad que en los controles. O sea, la ansiedad es otro elemento que es otro marcador importante. Entonces, no pensemos que todo es por el autismo. Esto es fundamental que lo tengamos en cuenta. Justamente, rasgos asociados con el autismo pueden superponerse con algunos síntomas de depresión, haciendo que los síntomas verdaderos de depresión sean difíciles de detectar. ¿Por qué? Porque pensamos que está empeorando el autismo. Por ejemplo, retraimiento social, las dificultades para dormir, la falta de expresión de afecto y el déficit de contacto visual. Con respecto a la evolución de la depresión, un grupo de niños de 10 a 18 años, la persistencia de la depresión estuvo directamente relacionada a la persistencia de situaciones de hostigamiento y a los impedimentos de comunicación social. Este trabajo de Teraj y colaboradores es muy interesante porque acá nos pone algo ambiental que puede empeorar la calidad de vida y puede empeorar a las personas. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta y justamente tengamos en cuenta esto y los impedimentos de comunicación social para acompañarlos y ayudarlos. ¿Cómo detectar la depresión en el autismo? Decíamos que a veces es difícil porque las manifestaciones no son las mismas que las personas con desarrollo típico. Los trastornos de ansiedad y la depresión pueden tener manifestaciones inusuales y no ser reconocidas a través de las definiciones del DSM-5. Es necesario entonces desarrollar justamente herramientas específicas para personas con autismo y esto también es fundamental para la depresión, ¿no es cierto? Se ha cuestionado la práctica de evaluar a niños con autismo usando evaluaciones estándar de la salud mental. Y es lógico, habría que adaptarlas a ver qué es lo que estamos buscando. Un trabajo interesante, casi en el 2018, analizaron en un metaanálisis la utilidad de las herramientas utilizadas para el diagnóstico de depresión en adultos con autismo. Solo 3 incluyeron información sobre la idoneidad de su medida para personas con autismo y ninguna había sido desarrollada para autismo y solo en uno se examinó la confiabilidad y validez de una herramienta. En ese contexto se vio solo una débil evidencia en el uso de la escala BED de inventario de depresión en autismo. Con lo cual, entonces, como ven, estamos frente a problemas también de herramientas para diagnóstico y tenemos que basarnos mucho en la clínica y las herramientas tendrán que ir puliéndose. Por eso es importante hablar de este tema y profundizar en este tema. Por otra parte, los adultos con autismo tienen niveles basales más altos de casi todas las características de depresión enumeradas en el DSM-5, lo que puede hacer también que haya un sobrediagnóstico si no conocemos adecuadamente a la persona. Entonces, ante un cambio de conducta, ante cambios como pueden ser alimentarios, insomnio, trastornos de conducta o incluso tristeza, obviamente, pensemos que no es un retraimiento, pensemos que no es solamente una expresión del autismo y que puede haber justamente este empeoramiento por la depresión. Esto puede generar justamente lo que decía antes, un sobrediagnóstico o un subregistro de acuerdo a cómo lo miremos, porque por un lado podemos decir, tiene características de depresión por todas estas características, y en realidad son características propias del autismo, o la inversa, tiene características de muchas características de autismo y muchas veces lo que está empeorando es porque está deprimido. Muchas personas con autismo y depresión han referido incluso que cuando tienen estado de ánimos bajos, incrementan sus disfunciones sensoriales o experimentan cambios en sus comportamientos estereotipados. Otro elemento esencial, porque son marcadores muchas veces de relacionables
con depresión, y hay que tenerlo en cuenta. Si yo veo que ha bajado la actividad social de una persona, pero además empeoran los comportamientos estereotipados y las disfunciones sensoriales, tengo que pensar en este problema. De hecho, fíjense este trabajo en el cual se habla que los niños jóvenes con autismo y trastornos psiquiátricos muchas veces tienen severos problemas sensoriales y problemas de sueño. Y uno podría hacer la inversa. ¿No será que estos problemas sensoriales y de sueño empeoran porque se asoció con autismo, por ejemplo, y depresión? Bueno, estos son elementos siempre a preguntarnos. El problema del hostigamiento. El hostigamiento es un tema a tener en cuenta como factor de depresión. No podemos ignorar que los niños, adolescentes, jóvenes y adultos con autismo pueden sufrir hostigamiento. Uno automáticamente en el autismo piensa en niños, piensa en la escolaridad y no piensa en el trabajo, o no piensa en la secundaria, o no piensa en la universidad. Y justamente todos lo sufren. En un trabajo que hicimos en el 2016 sobre 118 adultos mayores de 18 años, el 95% había sufrido o sufría hostigamiento, y un 5% de ese grupo había sufrido en el trabajo por parte de sus compañeros de trabajo o sus jefes incluso. Con lo menos tenemos que ver a lo largo de toda la vida el tema del hostigamiento. Justamente el hostigamiento, maltrato, bullying, acoso, como lo llamemos, es un término general que incluye la negligencia y el abuso emocional, físico y o emocional. Los niños discapacitados con discapacidades justamente son particularmente vulnerables al maltrato. Y justamente los estudios específicos sobre niños autistas son mucho más escasos, entonces no nos permiten evidenciar más fácilmente, y hay que estar muy atentos con esto. Los niños con autismo, según diversos trabajos, son acosados de 3 a 4 veces más a menudo que los que no tienen discapacidades. Se sabe que los niños típicos sufren una media de 22% de hostigamiento, mientras que hasta el 90%, con una media de 75%, los niños con autismo son acosados. Justamente hablaba de este tema del hostigamiento y del trabajo que hicimos en el 2016 sobre 120 personas mayores de 18 años con síndrome de Asperger. 95%, como les decía, reportaron hostigamiento a lo largo de su vida, y 20%, perdón, había dicho 5%, 20% en el ámbito laboral por parte de compañeros y jefes. Por eso quiero tener en cuenta esto, porque en lo escolar pasa el 70%, y es muy importante porque ahí es un largo tramo de la vida de estos chicos y adolescentes, y en lo laboral ya es un tramo de la vida que es terrible y que sea de parte de jefes también. 5% en otros ámbitos. ¿Y por qué son más proclives al hostigamiento las personas con autismo y los chicos con autismo? Porque hay debilidades sociales. No vamos a profundizar en esto porque da para otra charla, pero obviamente que el hecho de ser muy literales, de no extender chistes o ironías, de no ubicarse socialmente, de no responder adecuadamente a situaciones sociales o a problemas de un compañero, de ser demasiado estrictos para que se cumplan las reglas, de no encajar exactamente, o de sus problemas de higiene, todos son elementos que los hacen proclives al hostigamiento, que no lo justifica de ninguna manera y que debe ser abordado rápidamente porque puede generar graves riesgos. Hay consecuencias importantes que están estudiadas del hostigamiento escolar. El 70% de los niños autistas que sufren traumas emocionales como resultado del acoso. Entonces esto no es menor. 70% sufren traumas emocionales como resultado del acoso. Muchos niños autistas temen por su seguridad en la escuela, y los autistas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad o con depresión sufren justamente mayor riesgo de ser acosados. Y fíjense que esto es como un círculo vicioso, porque se deprimen y están peor, y entonces es como que más hostigamiento sufren. Es un tema serio que debe ser muy abordado. Este es un trabajo muy interesante de Zablocki del 2013. ¿Y cuáles son las consecuencias del hostigamiento escolar? Fíjense: alteraciones de sueño, trastornos de alimentación, mal humor en casa, rechazo a concurrir a la escuela, irritabilidad, depresión, ansiedad, dolor de cabeza,
falta de apetito, menor rendimiento escolar, pensamientos destructivos como deseo de morir. Fíjense que estamos hablando de dos elementos, uno depresión y otro pensamientos destructivos que estaríamos dentro del suicidio, y muchos otros de estas sensaciones que nos pueden llevar a la depresión, ¿no es cierto? O sea, rechazar ir a la escuela, la ansiedad, el dolor de cabeza, todos esos elementos que hacen que no quiera ir y que finalmente generen ansiedad y generen depresión, incluso riesgo de intención suicida, como hemos visto en los últimos años más sobre todo, ¿no es cierto? Muchas veces, a largo plazo, en la adolescencia y en la vida adulta, las personas adultas que han sufrido hostigamiento deben recibir terapias para tratar las marcas psicológicas dejadas justamente por la agresión. O sea, el hostigamiento no es menor, hay que prevenirlo, hay que tratarlo y hay que concientizarlo. Y no se trata de trabajar solo en el hostigamiento con la persona hostigada. Justamente no es así. Hay que trabajar con él, hay que trabajar con la familia. Tampoco es cuestión de ir a trabajar solamente con el que hostiga, porque eres un referente más, un elemento más dentro de un entorno. Y justamente muchas veces los padres dicen, bueno, cuando te molesta dar una trompada, esta no es la solución. La solución es trabajar en forma interdisciplinaria con todos los actores de la escuela, con todos los actores de la familia, actores de la escuela, digo, desde profesores, docentes, celadores y también compañeros, concientizar y trabajar. Es muy importante porque, y hay que abordarlo cuando aparecen los primeros síntomas, porque cuando el tema ya se institucionalizó respecto del hostigamiento, es mucho más grave la situación, mucho más seria, y allí estamos con más problemas justamente para poder de alguna manera mejorar la situación. O sea que hay que estar atentos constantemente al hostigamiento, porque además cuando aparece la depresión por hostigamiento ya estamos en una situación mucho peor. Y obviamente en la adolescencia, sobre todo en las personas con alto funcionamiento, la toma de conciencia de soledad, la falta de pertenencia, de grupo de pertenencia, es un tema serio que nos puede llevar a la depresión o nos puede llevar a la búsqueda de grupos de pertenencia que pueden ser peligrosos y que existen muchos, por ejemplo, en la web. Y la falta de pareja también, muchas veces tienen conciencia de que quieren tener una pareja, pero no saben cómo establecer relaciones románticas o no saben cómo establecer una cita, y también hay que trabajarlo y también pueden ser causas de depresión. ¿Cómo tratar la depresión en el autismo? Bueno, por un lado, existen los medicamentos antidepresivos, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y los antipsicóticos, aunque no siempre son efectivos. También está la terapia cognitiva conductual, que es la más utilizada y ha demostrado efectividad para disminuir síntomas de depresión. Por otra parte, muchos programas se han adaptado para la población con autismo, focalizándose esencialmente en la ansiedad y en la agresión, además de la depresión. O sea que hay que empezar a analizar un poco factores asociados a la depresión, y obviamente si hubiera hostigamiento lo mismo. Un tratamiento que es prometedor es el SAFE, y es la habilitación familiar relacionada con el autismo. Es una terapia familiar creada específicamente para familias con niños con autismo. Consiste en actividades como dibujar, modelar con arcilla, juego de roles, etc. Se desarrolla en sesiones de 3 horas en el lugar y con otras familias. Existe un ensayo controlado aleatorio para SAFE en este momento. Y después hay otro tratamiento como es la terapia cognitiva conductual de baja intensidad. Justamente este trabajo, que es muy interesante, de Russell y colaboradores, habla de una intervención adaptada, autoayuda guiada, comprendió materiales para 9 sesiones individuales con un terapeuta psicológico de baja intensidad. Esto se trabajó en 70 adultos autistas con depresión, donde se hizo un cuestionario específico, y esta terapia cognitiva conductual de baja intensidad se puede adaptar con éxito para satisfacer justamente las necesidades de personas autistas. La evaluación de la efectividad de esta intervención es un ensayo controlado aleatorio en gran escala, ha permitido que demuestre que es justificado este tratamiento. Vamos a hablar ahora un poco de suicidio, riesgo, ideación, planificación e intento. A ver, el suicidio tiene factores de riesgo. ¿Y cuáles son los factores de riesgo en el autismo? Las dificultades sociales,
el hostigamiento. Hemos hablado de estas dos cosas y son dos cosas que son muy comunes en el autismo. Dijimos que hasta un 95% podía padecer hostigamiento, o sea que estamos a riesgo de depresión y a riesgo de suicidio. Las dificultades sociales son propias también del autismo. La depresión, nuevamente, estamos hablando de la depresión que nos genera riesgo de suicidio. La necesidad de camuflar sus problemas, un gran esfuerzo que hacen las personas por parecer, entre comillas, normales. La insatisfacción respecto de encajar socialmente, el no ser convocado por pares, el no poder lograr una vida afectiva o de pareja. Todo esto da una idea del sufrimiento que pueden padecer las personas con autismo y llevarlos a posible depresión y llevarlos a ideas suicidas o incluso al suicidio. Vamos a hablar un poquito de algunos factores puntuales. Un factor puntual para el riesgo de suicidio, intento o ideación o suicidio es la depresión, justamente lo que veníamos hablando antes. En jóvenes de 16 años, analizando aspectos básicos del autismo, como comunicación social, lenguaje pragmático, conductas repetitivas y sociabilidad, tenían mayor riesgo de autolesión, intento, planificación e ideación suicida aquellos con mayor impedimento en la comunicación social. Como ustedes ven, la comunicación social es esencial y hay que acompañarlos, porque estas personas tienen más tendencia también a deprimirse. El 32% de ellos habían manifestado síntomas de depresión a los 12 años, lo cual nuevamente debe llevarnos justamente a pensar en la depresión en autismo, incluso en la infancia. No debemos olvidar, es un trabajo de Kulpin del 2000 y colaboradores del 2018. El aislamiento es otro factor de riesgo. 2/3 de un grupo de adultos con síndrome de Asperger dijeron que habían pensado suicidarse en algún momento y el 35% había hecho planes específicos o intentado suicidarse. A medida que se convierten en adolescentes, se vuelven cada vez más marginados de sus grupos de pares, se vuelven cada vez más aislados de la sociedad. Hablamos aislamiento, depresión, tendencia o ideación suicida. El camuflaje es otro factor de riesgo. En los posibles marcadores conductuales o sociales de riesgo de ideación suicida o suicidio, se ha detectado que el camuflaje, el intento de ocultar el autismo o de solapar parte de sus síntomas, es un factor de riesgo. Hay mucho esfuerzo emocional y mental y esto genera mucha ansiedad y mucha depresión y obviamente, nuevamente, riesgo de ideación suicida. Todas estas necesidades insatisfechas y esta presencia de autoinjuria no suicida hay que tenerlas en cuenta para el riesgo de suicidio. De hecho, analizando un grupo de estudiantes autistas no graduados, identificaron al camuflaje como altamente relacionado a pensamiento o conductas suicidas. Este es un trabajo reciente de Cassidy del 2019, que realmente vale la pena. Está citado en el artículo de referencia que yo les dije que pueden bajar gratuitamente. Los adultos con autismo que se camuflan tienen 8 veces más probabilidades de hacerse daño que los que no lo hacen. Se cree que este fenómeno es particularmente común y perjudicial en mujeres en el espectro. Justamente coincide con lo que había hablado en mi publicación. El grado de autismo. En una encuesta online en adultos autistas que habían intentado suicidarse, aquellos con más de un intento tenían puntajes más altos en la escala de cociente autista. Otro trabajo reciente de Richard del 2019. Otro elemento importante a tener en cuenta entonces. El hecho de que tenga grado de autismo no quiere decir que tenga grado de discapacidad intelectual, con lo cual ese grado de autismo muchas veces relacionado a sus grandes dificultades sociales. Y para entender un poco por qué hay una mayor incidencia en mujeres, este trabajo de South y colaboradores, hecho en 74 mujeres, muestra que independientemente del estado diagnóstico de autismo, estas mujeres informaron altas tasas de pensamientos y comportamientos suicidas. Los síntomas de depresión se asociaron más con el suicidio que los grados de rasgos de autismo de la comunicación social. Fíjense que acá en las mujeres se observó depresión más tendencia al suicidio que la falta de comunicación social. Esto es muy interesante y sabemos que en las mujeres es más común la depresión también. Y simultáneamente sentirse triste y sentirse estancada
sin futuro o incapaz de imaginar una alternativa fueron también elementos muy significativos. Ahora, es difícil detectar quién está a riesgo de suicidio y esta es la última parte de mi charla respecto de este tema y quiero valorar esta herramienta, que es una herramienta validada para detectar riesgo de suicidio. Esta es una herramienta que está justamente también validada por Cassidy, es un artículo del 2021, como ustedes ven, de Molecular Autism, es muy interesante y justamente lo que nos propone es esto que ustedes ven aquí, distintos aspectos, es una herramienta, es un cuestionario donde se hacen preguntas generales, si tuvo idea de dañarse a lo largo de la vida, ideas suicidas a lo largo de la vida, frecuencia de pensamientos suicidas en el pasado, cómo y a quién le diría que se quitaría la vida. Fíjense la cantidad de preguntas y de alternativas que hay, ¿no es cierto? Este es un cuestionario de conductas suicidas en condición del espectro autista. Me parece muy interesante que lo tengan en cuenta porque para aquellos que estén trabajando con niños, adolescentes y adultos, sobre todo, y jóvenes con autismo, tener en cuenta este cuestionario. Las aplicaciones para proveer ayuda para la prevención de autismo han demostrado que no son de utilidad. Y la pandemia ha generado en distintos lugares una mayor prevalencia de suicidios. Por ejemplo, aquí este es un trabajo, una publicación en un diario en el distrito de Kent, en donde había habido 5 niños que se habían suicidado tempranamente durante el primer brote de COVID y el encierro. Así que hay mucho que vamos a aprender también ahora de depresión y un poco las cosas que cambió el DSM-5 respecto del duelo, probablemente también vamos a tener que cambiarlas en el autismo con respecto a otras cosas como ansiedad y depresión. Si uno evalúa el índice de suicidios, si bien desde hace años el comportamiento autolesivo es una de las grandes preocupaciones, poca es la atención que se ha dado al suicidio. Y fíjense qué interesante, porque en el DSM-5 revisado se habla de que estos comportamientos autolesivos no siempre tienen que ver con ideación suicida. Entonces es interesante que empecemos a pensar hacia dónde vamos con esos comportamientos autolesivos y de dónde vienen, no solamente como elemento de manifestación de conducta o de expresión. Y hay que pensar un poco más en esto. El mayor riesgo autolesivo se observa en niños con autismos más pequeños y con menor capacidad cognitiva, y el mayor riesgo de suicidio se observa en aquellos con un nivel de desarrollo más avanzado y mayores. Es un trabajo de Venstra del 2018. En un trabajo realizado en Utah, en Estados Unidos, reportado que a lo largo de 20 años, entre el 98 y el 17, fallecieron 49 personas autistas por suicidio. Una cosa interesante de Kirby, en el 2019, este trabajo, dice que el índice anual no se diferenció significativamente con el de la población no autista si se tomaba el periodo 98 al 2012, pero desde el 2013 en adelante el índice de suicidio en autistas aumentó significativamente, siendo 3 veces más alto que en los no autistas, con predominio en mujeres. Vamos a ver qué pasó en estos últimos 3 años, a ver cómo fueron estas estadísticas, porque hay que preocuparse mucho por múltiples aspectos y la pandemia también puede haber cambiado un poco estos aspectos. Como comentarios entonces finales, la depresión, la ideación suicida y el suicidio tienen mayor prevalencia que en la población general en las personas con autismo. Tenemos que tenerlo en cuenta. Las dificultades sociales, la ausencia de redes adecuadas de contención, el hostigamiento, el vacío generado por la falta de pertenencia, la necesidad de camuflar, pueden generar sentimientos de tristeza, ánimo decaído y falta de motivación. La depresión se puede manifestar en forma diferente en las personas con autismo, por ejemplo, trastornos de sueño, inquietud, menor interacción social, cambios de conducta, disminución en su contacto visual, incremento en sus trastornos sensoriales. Por favor, no pensemos que es un empeoramiento del autismo el estar menos social, el estar más aislado o tener más trastornos sensoriales, porque puede ser la manifestación de depresión. La detección e intervención temprana de la depresión es prioritaria, ya que puede evitar el riesgo de suicidio y mejorar la calidad de vida. Es fundamental el desarrollo de herramientas para personas con autismo, las cuales deben permitir incluso su diagnóstico en personas mínimamente verbales, porque también esas personas
van o pueden padecer depresión y nosotros tenemos que enterarnos cómo podemos hacer para diagnosticarlo. En relación al suicidio y el autismo, la presencia de depresión, hostigamiento, comorbilidades del neurodesarrollo como TDAH y psiquiátricas como la ansiedad son factores de riesgo y su identificación y tratamiento son fundamentales. Como comentarios finales, en relación al autismo y el suicidio, lo fundamental es la prevención. Y creo que es esencial empezar a atender a las experiencias de las propias personas con autismo, dando un espacio para que expresen sus preocupaciones y dificultades, porque es probable que allí podamos evitar otros temas y sus sensaciones, sus sentimientos, nos podamos identificar más rápidamente qué está relacionado a depresión o qué puede estar relacionado a llevar a depresión a quitarse la vida. Yo agradezco mucho a todo el Congreso, a los organizadores, por darme la oportunidad de haber estado compartiendo esta charla con ustedes. Espero que sea de utilidad y que tengan un muy buen Congreso. Que les vaya muy bien. Gracias.